Dios les bendiga, mis amados hermanos. Este es el hermano Benji Grajales. Venimos nuevamente con otra nueva clase muy preciosa. La última clase de este trimestre, donde estábamos hablando acerca de equipando los creyentes para la evangelización. Y el tema de la clase de hoy es la urgencia de la evangelización para estos últimos días. Y se basa en 2 de Timoteo capítulo 4, del verso 1 al 5, y en Judas, verso 17 hasta el 23. Pues Judas es solamente un capítulo en esta epístola. Y vamos a hacerle una oración para entonces dar comienzo a la clase. Padre, te damos gracias en esta hora porque usted nos ha permitido nuevamente llegar al pueblo con palabras frescas. Señor, le damos gracias porque usted siempre nos habla. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo redarguya los corazones, prepare las vidas. Aquellos, Dios eterno, que hablamos su palabra, pon, Dios mío, sobre nosotros unción para que tu palabra pura sea la única que sea hablada. Y que tu Espíritu Santo se mueva a través de la audiencia, sanando, obrando, haciendo milagros, Señor, rescatando vidas. Se lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo se encontraba ya para el final de su vida. Se encontraba en una prisión allá en Roma. Una prisión fría. Una prisión cuyas paredes eran húmedas, en una celda que probablemente no tenía acceso afuera. Y aunque estaba en esa condición, el apóstol Pablo se dio de cuenta de una necesidad espiritual en la iglesia y que se acercaba tiempos difíciles. Y por lo tanto, desde esa celda fría y húmeda, escribe esta carta, su última carta, a su hijo amado Timoteo. Timoteo era un pastor joven que él había dejado al frente de la iglesia allá en Éfeso. Y quiso, dirigido por el Espíritu Santo, hablarle de cosas que vendrían y estaban ya siendo vistas aún en aquel tiempo. Diríamos nosotros, ¿cuál es el mejor tiempo para avisar a la gente del peligro? ¿Una vez que el peligro haya llegado? ¿O una vez que ya el estrago haya ocurrido? No. Creo que la mayor parte de los oyentes dirían que el mejor tiempo es hacerlo preventivo. Si hay una ciudad que está a punto de ser destruida, si hay una casa que por estar cerca de un risco está a punto de deslizarse por un barranco, el tiempo de prevenir eso es ahora, antes de que ocurra el desastre. Comúnmente en nuestra sociedad, cuando llegan los equipos de rescate es porque ya es muy tarde. Amén. Ya las víctimas han perecido, ya el fuego ha acabado con lo que había. Y de la misma manera tenemos que reconocer que hay una urgencia, como decía el pensamiento central, una urgencia de hablar la palabra del Señor, aún más cuando se acerca el fin. Amén. Esta es la oportunidad de rescatar vidas. Y esta generación en la cual vivimos está en gran necesidad de que sea rescatada. Bendito sea el Señor. Y con esas palabras entonces vamos a dar comienzo a la clase, pidiéndole al hermano Hugo que nos ayude nuevamente hoy con la lectura de los versos. Y vamos a empezar con 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Amén. Aquí el apóstol está usando una palabra muy fuerte. La palabra encarezco tiene la palabra cara. ¿Ah? Es como si el apóstol Pablo estuviera mirando cara a Timoteo. ¿Ah? Y así mientras lo mira, le está diciendo estas cosas. La palabra encarecer también se está refiriendo a un juramento. Viene de una palabra antigua que significa ser juramentado, declarar bajo juramento. Cuando una persona va a una corte, se le encarece, se le cita bajo juramento para que venga y declare algo. Bendito sea el Señor. Y aquí el apóstol está encareciendo al pastor Timoteo, diciéndole, estás bajo un juramento, estás como si estuviera en un tribunal de justicia. Y fíjense, Pablo no solamente dice que te encarezco, sino que dice que tiene de testigos a Dios Padre y al Señor Jesucristo, dando mucha seriedad al encargo que Pablo le va a dar a este joven pastor y también a nosotros. Amén. Hay mucha gente hoy en día que jura muchas cosas, y algunos hacen votos y promesas y las hacen según ellos delante de Dios y de los hombres, pero luego las rompen. ¿Cuántos matrimonios han sido unidos? Estamos aquí, dice el pastor o el sacerdote, ante esta congregación, estos testigos y ante Dios Trino, como testigos de que su unión es para siempre. Y muchos hacen sus votos, pero luego con el tiempo esos votos los rompen. Aquí el apóstol está diciendo la responsabilidad que tenemos no podemos romperla. Le está diciendo aquí a este joven pastor, usted ha sido llamado para algo especial y usted tiene y debe de hacerlo porque está ante la presencia de Dios. Nosotros hoy, como pueblo que estamos oyendo estas palabras, estamos ante la presencia de Dios. Estamos ante la dirección divina y estas palabras es como si Cristo mismo nos las estuviera diciendo a nosotros, porque esta es su palabra inspirada. Bendito sea Jesús. Había aproximadamente ya más de 30 años desde el comienzo que Pablo tuvo una vez vino a Cristo. Y en esos 30 años Pablo continuaba creyendo en la segunda venida de Cristo. Él dice aquí, el Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Bendito el Señor. Sabemos que Cristo vendrá a juzgar. Cristo llevará a la iglesia con él en el rapto, pero luego volverá a juzgar a las naciones. Juzgará a buenos y a malos, bendito sea el Señor. Y ambos grupos también tendrán sus juicios apartes. Allá el salmista decía, no se levantarán los malos en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Le llegará a los malos un día en el cual serán juzgados según todas sus obras. Pero cuando Cristo descienda, establecer ese reino mesiánico, también aquí en la tierra juzgará a las naciones y pondrá todo en su lugar. Y no permitirá que nada se salga de donde lo ha puesto. Regirá con un cetro de hierro, bendito sea el Señor. Vamos a ver entonces lo que dice el apóstol en el verso 2. Aleluya. Verso 2.
2 Timoteo 4, verso 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Amén. ¿Cuál es el requerimiento? ¿Qué es lo que el apóstol aquí le está pidiendo a este joven pastor que haga? Ya lo ha citado, ante la presencia de Dios Padre y ante la presencia de Dios Hijo, el cual vendrá a juzgar a los buenos y a los malos. Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Gran escenario, pero es para entonces dejarle saber que hay un requerimiento, algo que Dios exige de él, algo que Dios exige de nosotros. Y es que este joven pastor, igual que todo pastor, todo evangelista, todo siervo del Señor, predique la palabra. No hay algo más sublime, no hay algo más poderoso, no hay algo que cambie la vida de los hombres como el predicar la palabra del Señor. Hoy en día se le da poca atención a la prédica de la palabra del Señor y se le da mucha atención a otras cosas. Pero qué bueno que hoy la palabra nos está enfocando nuevamente a cuál ha sido y debe ser siempre el primer mandato, y es que prediquemos la palabra. Ese debe ser el énfasis de todo pastor. Ese debe ser el énfasis de todo siervo del Señor. Ningún otro énfasis. Y por lo tanto, el siervo del Señor debe de saber cuál es el contenido de la palabra, para que pueda exponer un mensaje claro según lo que la Biblia enseña, según el Evangelio de Cristo. Bendito sea el Señor. Porque lo que a veces hoy se llama prédica, muchas veces es un desvío de lo que verdaderamente es el meollo. En otras palabras, es la base, la clave de lo que es el Evangelio de Cristo. Algunas prédicas parecen discurso de negocios. Algunas prédicas parecen ser técnicas para cómo vivir una vida libre de problemas. Algunas prédicas son clases de cómo vivir una vida social agradable a todo el mundo. Pero ¿y dónde dejamos el mensaje de la cruz? ¿Dónde dejamos el mensaje que purifica, salva, limpia al pecador? Bendito sea el Señor. Porque no todo el que abre la Biblia y empieza a hablar está predicando. ¿Usted sabía eso? No todo el que abre la Biblia dice voy a predicar, va a predicar correctamente. No todo el que coge un micrófono y empieza a gritar está hablando de parte de Dios. No todo el que hace mucha fanfarra es porque está predicando un mensaje cristocéntrico. Bendito sea el Señor. La Biblia nos enseña que cuando predicamos la palabra del Señor no debemos de estar predicando de nosotros mismos. No podemos estar hablando necesariamente de todas nuestras experiencias personales, porque mi experiencia personal puede que no sea la suya. Mi vida antigua es muy diferente a la suya, pero hay algo en común que todo hombre y mujer puede hablar, y es acerca de la vida de Cristo. Hablemos de Jesús. No podemos estar hablando de diversiones personales, ni historietas divertidas, para que la gente se ría, se sienta bien, no se aburran, como dicen por ahí. Usted sabe, cuando la palabra del Señor viene y es trazada bien, la gente no se aburre. Si hay aburrimiento es porque nos estamos saliendo de lo que la verdadera palabra del Señor nos quiere decir.
Ahí el apóstol le dice, predica la palabra. Prediquemos el evangelio. Y le dice también que instes a tiempo y fuera de tiempo. Alguien dijo, hermano, ¿qué quiere decir esto? A tiempo y fuera de tiempo. Que el pastor, que el siervo del Señor, que el evangelista, que el líder, que el que expone la palabra siempre tiene que estar preparado para predicar. Puede que no necesariamente sea un mensaje largo todo el tiempo. Puede que a veces sea un mensaje más sencillo, más corto o más largo o menos profundo, pero que siempre esté basado en la palabra del Señor. En otras palabras, no debe de existir un horario para predicar la palabra. Porque por ahí se han levantado algunos pastores que trabajan en horario, que predican la palabra solamente en los días que le corresponde a ellos, que no quieren predicar si no es un domingo a las 5 de la tarde, que si ven a uno afuera en un lugar que necesita la palabra del Señor, no le hablan del Señor. Le pueden hablar de muchas otras cosas, pero como no es horas regulares, horas de estar en la iglesia, no predican la palabra. Eso es lo que le está diciendo aquí el apóstol a Timoteo. Predicas la palabra en todo tiempo. Para ti no hay horario. Bendito sea el Señor. Significa también que debemos de predicar la palabra aun cuando el fruto no lo veamos o lo palpemos. ¿Sabía eso? Que debemos de hablar la palabra aun cuando lo que está ocurriendo detrás de las escenas no se vea. Porque lo que ocurre detrás de las escenas es el Espíritu Santo que está tocando los corazones. ¿Quién sabe? El efecto de su prédica no se vea de inmediato, pero puede que ocurra o se vea meses o años o décadas después. ¿Quién sabe la prédica nuestra? No veamos nuestro resultado hasta después que hayamos partido de este mundo. Pero por eso es que el apóstol le dice, insta a todo tiempo. Hazlo aunque necesariamente no vea los resultados de inmediato. Bendito sea el Señor. O si nosotros los hombres, los siervos del Señor, los que hablamos la palabra del Señor, pudiéramos reconocer esto y internalizarlos, no nos decepcionaríamos si no vemos de inmediato el resultado de la palabra. Porque la palabra, una vez es echada, nunca, dice la Biblia, retorna a Dios vacía. Bendito sea Jesús. Les dice que no solamente predique a tiempo, fuera de tiempo, sino que redarguya. Ahí viene la palabra arguir, argue. Redarguir significa convence. Cuando hables, trata de convencer, trata de lo que hables, convertir al oyente del error en que está. Bendito sea el Señor. Por eso es que cuando hablamos tenemos que hablar dirigido por el Espíritu y basado en la palabra y creyendo con nuestro corazón 100% lo que estamos hablando. Que mucho redarguir se necesita hoy en día. Que muchas prédicas hoy en día se dan en el cual no hay redargüimiento. Dice reprende. Reprender es cuando se le llama la atención a algo desaprobándolo. Bendito sea el Señor. Porque en la prédica también, con paciencia, con conocimiento y dirección del Espíritu Santo, podemos no solamente redarguir los corazones, sino también reprender, llamar la atención para que la gente vea y oiga que lo que hace es desaprobado por Dios. Bendito el Señor. Y le dice exhorta. Exhortar es persuadir con palabras a alguien que haga o que deje de hacer algo que no debe de estar haciendo. Bendito sea el Señor. Que haga lo bueno y se desista
de lo malo. Usted ve todas estas tres cosas, lo que involucra la prédica. Cuando hablamos la palabra del Señor, debemos de estar conscientes que debe de haber redarguir, debe de haber reprensión y debe de haber exhortación, pero todo dirigido por el Espíritu Santo. Y hacerlo de una manera donde nosotros reconozcamos que no somos quienes los que van a hacer la obra en el corazón, sino solamente somos los portadores de la palabra y dejar que sea el Señor. Cuando se predica, esto no significa que vamos a estar abusando de las gentes. No significa que vamos a estar tirando palabras lascivias, ni palabras que van a, en cierto sentido, a herir al hombre y a la mujer de tal manera que no desee jamás oír la palabra del Señor. No, ahí es donde la guianza del Espíritu Santo es muy importante en aquel que habla la palabra. Aunque no veamos el resultado rápido, aunque lo veamos a largo plazo, y hagamos todas estas cosas, dice aquí, con toda paciencia y doctrina. Paciencia significa que estemos dispuestos a esperar largo tiempo para ver los resultados. Que no nos impacientemos si vemos que mientras hablamos, al parecer, no ha habido cambio, no ha habido un fruto de inmediato. Y lo hagamos, dice ahí, con doctrina. Es basado, ¿qué? En las enseñanzas y en las creencias bíblicas. Bendito sea el Señor. El apóstol le sigue diciendo a Timoteo que no se avergüence de dar el testimonio de Jesús. Hablábamos anteriormente que no podemos abochornarnos, no podemos negar a Cristo mientras hablamos su palabra. Tenemos que mantener un vocabulario sano. La prédica no es para ultrajar a las personas. La prédica no es para tratar de florecer las cosas metiendo mentiras. La prédica no es para hablar cosas engañosas que no han ocurrido. No podemos usar palabras infladas como si el evangelio necesitara de estas cosas para causar el efecto deseado. No podemos hablar autoelevándonos nosotros mismos. No podemos hablar nada que venga a ser herejía o en contra de lo que la palabra enseña. No debemos hablar cosas que son vanas repeticiones, como aquellos fariseos continuamente le hablaban a Jesús. Usemos bien la palabra de verdad. Porque la palabra, dice la Biblia, que es como una espada de dos filos, que llega hasta el tuétano y remueve lo que está podrido y lo que no sirve y cura al mismo tiempo que corta. Dejemos que la palabra misma se interprete ella misma, porque la palabra del Señor no necesita ayuda de nada más para interpretarse. Porque el que la habla tiene el mismo espíritu y debe tener el mismo espíritu que el que la escribió. Bendito sea el Señor. Aquí Pablo le dice al joven Timoteo: capacítate en enseñar correctamente lo que has aprendido. Bendito sea Jesús. Porque toda la escritura, le dice en otros versos, toda la escritura ha sido inspirada por Dios. El 100% de la palabra es inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. Y los hombres aquellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Entonces, ¿por qué debe de haber una urgencia hoy en día de predicar este evangelio? ¿Por qué debe haber una urgencia de hacerlo con reprensión, con exhortación, con tratar de redarguir, bendito sea el Señor? Vamos a ver, el verso 3 nos dice por qué la urgencia de la situación. Hermano Hugo, léame por favor. Gloria a Dios. Verso 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Amén. Ahí está dando la razón por la cual hay urgencia hoy en día de predicar la palabra. Por eso es que nosotros nos hemos dado esta tarea preciosa de llevar la palabra del Señor, porque hay urgencia, porque el tiempo se acaba. Porque ya en nuestros medios se han levantado personas que traen otro mensaje, maestros que hablan según sus conocimientos carnales. ¿Ah? El que predica debe de mantenerse enfocado en la palabra. Porque hay quienes que no querrán, dice ahí, oír y aceptar la revelación de la palabra del Señor. Dice, no sufrirán la sana doctrina. Usted sabe que la naturaleza del hombre es tal de que siempre nos gusta escuchar algo nuevo. La historia de ayer ya es vieja hoy. ¿Ah? Y lo vemos diariamente, una noticia que hace gran revolución en el mundo, a los 3 o 4 días ya es chicle viejo. Y esa es la naturaleza del hombre. ¿Ah? Y muchas veces el hombre quiere escuchar lo que a él le agrada escuchar. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Y dice que en los últimos días, y esto viene ya de tiempo, pero aún más lo estamos viendo hoy en día, ha entrado un comezón en el oído. Como si tuviera el hombre, el mundo tuviera piquiña en el oído. Como si tuviera un cosquilleo. ¿Usted sabe lo que es un cosquilleo? Que mientras más usted se jasca, más le pica. ¿Ah? Pero el mundo tiene dice aquí que tiene este comezón de oído, pero no es para rascarse el oído, es porque desea y quiere oír cosas nuevas. Fantasías nuevas, porque el evangelio de Cristo lo consideran old fashion, porque el evangelio de Cristo lo consideran algo que ya pasó de moda, algo que no es novedoso. Ustedes se acuerdan que semanas pasadas hablamos que los griegos tenían también esta gran característica. Allá cuando estudiábamos en Hechos 17:21, dice que los griegos en nada más se pasaban todo el día, sino en oír o decir algo nuevo. Pregúntele a la gente hoy en día, ¿oíste lo que pasó? ¿Has oído lo nuevo? ¿Oíste lo que el gobierno va a hacer? ¿Oíste lo que fulano de tal hizo? ¿Oíste lo que pasó allá en Hollywood? La gente hoy en día se pasa de historietas nuevas en historietas nuevas en historietas nuevas. ¿Ah? Y por ese comezón, por no oír necesariamente la palabra de Dios, sino oír historietas y fábulas de hombre, la gente ha dejado al buen y fiel predicador y se han ido detrás de aquel que habla bonito, el buen orador. ¿Ah? ¿O no? Mi pastor tiene un vocabulario fenomenal. Ese evangelista habla con un vocabulario académico. ¿Ah? Sabemos que el apóstol Pablo era uno de los hombres más educados que hubo en la historia. Y dice, sin embargo, que cuando él vino a Cristo, todo lo puso por estiércol, por perdido. Quería, cuando llegara a las iglesias, hablar 5 o 6 palabras simples que entendieran lo que le estaba diciendo. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Sin embargo, el comezón, el cosquilleo que hay en los oídos de la gente hoy en día, por más que oigan cosas, no es saciado. No es saciado, bendito sea el Señor.
Continúan y la gente sigue corriendo de aquí para allá buscando algo nuevo, algo que los satisfaga. ¿Ah? Pero lo único que está siendo alimentado es la carne. El espíritu no está siendo alimentado, bendito sea el Señor. Esa es, mis amados hermanos, la realidad del mundo hoy en día. Esa es la realidad que está en el mundo y en la cual están creciendo nuestros hijos. Y en la cual van a crecer nuestros nietos. Eso es lo que el mundo está ofreciendo. Por eso es tan importante a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, continuamente presentarle, hablarle, recordarle la palabra del Señor. Porque si nosotros no le hablamos de la palabra del Señor, el mundo va a tener historietas que darles. El mundo le va a llenar ese comezón que tienen en el oído. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Tenemos que abrir los ojos a esta realidad. Por eso es que hay una urgencia hoy en día de la palabra del Señor. ¿Ah? Quiera el cielo, quiera Dios que ese comezón se torne a una hambre profunda por la palabra del Señor. Nosotros estamos haciendo lo más que podemos para que esta palabra llene la necesidad espiritual que hay en el pueblo y en el mundo. Que la palabra del Señor siga corriendo. ¿Ah? Y la gente oiga la palabra del Señor y diga, esto es bueno. Esto llena mi vida. Lo que yo oigo fuera no sirve, bendito sea Jesús. Hermano Hugo, léame el verso 4. Amén. Gloria a Dios. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Amén. Al parecer hoy en día hay muchos más falsos maestros que maestros verdaderos, es cierto. Mira lo que dice ahí. Se amontonarán. La palabra amontonar significa que va a haber muchos más maestros falsos. ¿Ah? Están por montones, en otras palabras. A veces los maestros falsos son los más populares. ¿Usted sabía eso? ¿Ah? Los más populares. A veces en el colegio el maestro más popular era aquel que la clase que daba, no necesariamente una clase buena, pero pasaba a todo el mundo. Y los exámenes eran un chiste. Pero aquel que forzaba al estudiante a estudiar un poco y a poder profundizarse, muchas veces no eran los profesores más populares. Usted sabe que Juan el Bautista mismo, él mismo cuando vino diciendo, yo soy como una voz sola en el desierto. Muchas veces los que hablan la verdadera palabra de Dios son pocos en número, comparado a los montones que hablan según sus concupiscencias. Ahí dice que los falsos maestros hablan según su propia carne. Es decir, mis amados hermanos, que no hablan necesariamente de la redención a través de Cristo. No hablan acerca del pecado original del hombre y cómo es necesario que el hombre venga a Cristo para salvarse. No hablan de ninguna otra cosa sino de sus deseos carnales. Hablan de cómo vivir una vida abundantemente. Hablan de todo el materialismo. Usted lo que tiene que hacer es prender el televisor y oiga. Y usted va a notar que rápidamente los falsos se van a identificar muy rápido. Porque a lo que le van a dar énfasis es al materialismo. A cómo el Hijo de Dios no puede vivir en pobreza. Que todo lo que deseamos lo vamos a recibir. Aunque le agrade a Dios o no, es nuestro deseo. Y eso Dios está ahí para darnos todo lo que le pidamos. Un evangelio de ganancias. Un evangelio según la carne, bendito sea el Señor. Que podemos hacer todo lo que la carne desee y no negarnos a nosotros mismos. Bendito sea Jesús. Pero cuando la gente deja la palabra de Dios a un lado, el hermano leyó, entonces lo que vienen a caer es que en fábulas.
Entonces, el que rechaza el evangelio de Cristo viene a creer en cosas fantásticas, en fantasías, en el misticismo, en lo mágico, en lo oculto, en cosas raras, en cosas de doble sentido, hasta en la numerología. Hoy en día hay algunos que se basan mayormente a ir capítulo por capítulo de la Biblia sacando números y explicando supuestamente ellos misterios que hay en la Biblia basados en números que se encuentran esparcidos. Porque la gente tiene comezón de oír, pero no la palabra del Señor. Bendito sea Jesús. Están muy dados a las historias, a cuentos, a misterios, a cosas exóticas. Fábulas, cuando dice aquí que se volverán a las fábulas, el exégeta dice que habían dos clases de fábulas. Estaban las fábulas judaicas, en las cuales los judíos iban y tergiversaban la palabra, trayendo y añadiendo otras cosas que tienen que ver con el ocultismo. La semana pasada hablamos de un ocultismo judaico que se llama Kabbalah, que es nada basado en la Biblia. Bendito sea el Señor. Es un misticismo. En nuestros cultos, en nuestra adoración a Dios, no puede haber misticismo. No puede haber nada que suplante la palabra del Señor. No necesitamos humo, no necesitamos cortinas, no necesitamos luces psicodélicas, no necesitamos velas que estén prendidas, no necesitamos incienso, ninguna de estas cosas para acercarnos a Dios. Cuando todas estas cosas se acercan y se entremeten, estamos ahora bordeando lo que llama aquí la palabra fábulas. Y estamos oyendo a maestros que están hablando según sus propias concupiscencias. Bendito sea el Señor. Si el hombre cree que venimos de animales, eso es una fábula. Si el hombre cree que todo este universo que está aquí vino por una gran explosión, como le dicen the Big Bang, eso es una fábula, porque cuando el hombre no acepta la creación de parte de Dios, tiene que explicarla de otra manera. Si creemos que nos vamos a salvar según nuestras propias obras, eso es una fábula. Si creemos que Dios nos ama solamente cuando somos buenos, eso es una fábula. Si creemos que podemos pasar la vida pensando que somos mejores que otros, eso es una fábula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿A creer en las fábulas o creer lo que la palabra enseña? Por eso es que el apóstol aquí le exige a Timoteo que es tiempo de hablar la palabra correctamente, porque todas estas cosas ya en aquel tiempo habían comenzado y hoy en día se ven aún más frecuentemente. Bendito sea el Señor. Usted se quedaría estupefacto si pudiera ver y conocer las cosas que se están enseñando en diferentes congregaciones llamadas evangélicas que no tienen nada que ver con la palabra del Señor. Hermano Hugo, léame el verso 5. Amén. El verso 5. Amén. Pero tú, sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Amén. En contraste a los maestros carnales ya mencionados, Pablo reta a Timoteo a lo que debe de hacer y cómo de hacerlo. Bendito sea el Señor. Primeramente le dice que sea sobrio. Sobrio. Ser sobrio es ser opuesto ¿a qué? A estar emborrachado, correcto. Estar sobrio es opuesto a estar emborrachado. No, pero es que aquí no se está refiriendo meramente a que está metido en palos. Es que el borracho habla necedades. El borracho
Dice cosas que se contradice él mismo. El borracho no se acuerda de lo que dijo ayer. Bendito sea el Señor. El siervo del Señor, el que habla la palabra del Señor para convencer, para redarguir, para exhortar, tiene que ser sobrio. Es decir, tiene que tener claridad de pensamiento, saber en quién ha creído y aceptar la palabra claramente. Debe de ser un buen comunicador. ¿Cómo es que habla un borracho? Con la lengua entretablada, babeándose. No se le entiende nada. ¿El que habla la palabra del Señor puede hablar de esa manera? No, no. El predicador, el evangelista, el siervo del Señor, cuando habla la palabra, está representando a Cristo, al mundo, al pueblo, a la gente. Tiene que hablar con claridad de pensamiento. Tiene que ser un buen comunicador. Tiene que hablar con calma ante los problemas. No puede ser una persona que lo está haciendo ajorado, sino que tiene que hacerlo con una calma, porque está exponiendo el mensaje de salvación. El siervo del Señor tiene que ser estable en carácter. No puede ser una persona chistosa. No puede ser una persona que se le tenga de mentiroso, o de traidor, o de dos caras, o de hipócrita, o que aquí es así y allá es allá, o que aquí en este momento está así, pero en otro momento demuestra otra cosa. Tiene que ser estable en carácter, una misma cosa, en carácter y en palabra. No puede ser intemperante, no puede ser dado a la ira, no puede ser dado a arrebatos, no puede ser dado a palabras contenciosas. No puede ser variable. Todas estas cosas es lo que significa ser sobrio. Tiene que ser dedicado, bendito sea el Señor, en todo aspecto, en toda ocasión y en todo lugar. ¿Por qué? Porque la presencia de los falsantes van a estar a su alrededor. Los falsantes van a querer intimidar al siervo de Dios. Sin embargo, la presencia de los falsantes debe de ser de estímulo para que el siervo del Señor sea más dedicado a la predicación verdadera. Bendito sea el Señor. Debe de ser esforzado y consagrado. Bendito sea Jesús. Por lo tanto, todo pastor, todo evangelista, todo siervo del Señor tiene que tener los ojos abiertos ante el peligro existente que existe a su alrededor. Dice ahí, pero tú sé sobrio en todo. Bendito sea Jesús. La segunda cosa que el siervo del Señor debe de hacer, y cuando evangelizamos, es reconocer que en este ministerio nos van a venir aflicciones. El ministerio es como la vida. En nuestra vida vienen aflicciones, absolutamente. Las aflicciones en nuestra vida deben de ayudarnos a crecer, a fortalecernos más, a confiar más en el Señor. Sí, en el Señor hay muchas bendiciones, pero definitivamente en el Señor también van a haber aflicciones. Van a haber aflicciones. Y hay que ser firme ante esa adversidad. Bendito sea Jesús. Desafortunadamente hay algunos que se han metido en este trabajo de obispado, de pastorear, de dirigir, pero cuando no vieron el resultado que esperaban, cuando vino la aflicción, se fueron. Y la Biblia dice que tal actitud y tal carácter le cae a aquellos que no verdaderamente eran llamados para ese trabajo.
Bendito sea Jesús. No podemos en la aflicción dejar de predicar. No podemos soltar aquello que Dios ha puesto en nuestra mano. Soporta las aflicciones. Y terceramente le dice ahí que debe de ejercer la obra de evangelista. Amén. Porque el pastor es llamado a ser evangelista, no en el sentido que va a dejar su iglesia, porque eso a veces está de moda hoy en día, para entonces dedicarse al campo misionero. Si Dios te llamó como pastor, tu campo de trabajo es local. Si Dios te llamó para evangelista, pues entonces tu campo es el mundo. Cuando aquí dice que hagas trabajo de evangelista, es que el hermano Timoteo debe de predicar la palabra, porque evangelista tiene la palabra evangelio. El pastor nunca debe de dejar de predicar el evangelio de Cristo a los inconversos. Amén. Pero al mismo tiempo predicar los rudimentos, lo básico, las enseñanzas, las doctrinas del evangelio a aquellos que ya son convertidos. ¿Usted ve? Esto es lo que le está diciendo aquí el apóstol a Timoteo. Evangeliza. En tu propia iglesia, predica el evangelio. Amén. Allí lo necesitan. Bendito sea el nombre del Señor. Aunque haya otras, sabemos que pueden haber otras funciones oficiales y pueden haber algunas otras funciones administrativas que el pastor debe de ejercer. El apóstol le está diciendo aquí a los pastores que nunca dejen el trabajo de ganar almas y predicar la palabra por otras cosas. El evangelismo personal del siervo del Señor nunca debe de ser delegado a otros, porque eso es parte de su llamado y de su ministerio. El pastor tiene un llamado, el cual debe de ejercer, dice ahí, cumple tu ministerio. Debe de ejercerlo hasta su cumplimiento. Es un llamado que Dios da. No a muchos, pero aquel que Dios ha llamado y verdaderamente Dios ha llamado, tiene que reconocer que este es un llamado para siempre. Tiene que llenar su ministerio a la medida dada. Debe de servir con satisfacción. Cuando dice ahí, cumple tu ministerio, es que el que ejerce liderazgo, el que ejerce obispado, debe de hacerlo contentamente. No lo debe de hacer enojado. No lo debe de hacer con agravio. No lo debe de hacer desquitándose con otros. No lo debe de hacer por una obligación. No lo debe de hacer meramente como un trabajo cualquiera para ganarse el sustento de su vida. No. Por eso es que son muchos los que creen que han sido llamados, pero cuando lo vemos a la luz de la palabra, están ejerciendo, están actuando lo que verdaderamente un obispo es en el Señor, un pastorado es en el Señor. ¿Por qué algunos no cumplen el ministerio? Por miedo. Algunos el miedo los sobrecoge. A otros porque empiezan a dudar, entra incredulidad en ellos. Pablo le está diciendo, Timoteo, no temas. Timoteo, usted fue llamado por Dios bajo la imposición de manos. Créelo, usted ha sido llamado. Algunos en las preocupaciones del mundo empiezan, pero luego el mundo y las cosas del mundo los atraen y dejan lo que Dios puso en sus manos. Algunos es porque no pueden sufrir la aflicción. Es mucho para ellos. Bendito sea Jesús. Le temen al hombre, bendito Dios. Se critican
y se desaniman. Aquí Pablo le está diciendo, cumple tu ministerio. No deje que ningún pecado, pastor, líder en el Señor, siervo del Señor, no deje que ningún pecado grande vaya a tocar tu vida y a tronchar tu vida de tal manera que tengas que salir por situaciones graves, las cuales le abriste tu corazón a ello. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ir a Judas. Judas, saben ustedes que es uno de los hermanos de nuestro Señor Jesús por parte madre, y escribió una carta que mucha gente a veces le pasan por encima porque es solamente un capítulo, pero que mucho nos habla Judas de Jesús y de la fe común que existe en nosotros. Y su carta vamos a estudiarla hoy, algunos versos. Vamos a pedirle al hermano Hugo que nos lea el verso 17. Amén. Dios le siga bendiciendo. Judas 1:17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estas palabras ponen a esta epístola de Judas escrita aproximadamente el año 80 después de Cristo. Es decir, que ya los apóstoles habían dado sus escritos y muchos de ellos aún, quién sabe, ya habían partido. Por lo tanto, ahora Judas está hablando ya de un tiempo después de que Jesús haya subido al cielo. Y escribió su carta por 2 o 3 razones. Número 1, porque quería dar sostén, quería dar soporte a los hermanitos que como él profesaban una salvación común. Qué precioso que la misma salvación que nuestro hermano Judas y que aquellos apóstoles tuvieron y profesaron es la misma que usted y yo tenemos. Es una salvación común, algo que todos hemos gozado y seguimos gozando de ella. No es nada nuevo, es la mismita, porque la salvación de Jesús no se pone vieja. La salvación de Jesús es la misma para todo aquel que le acepte. Todos hemos disfrutado y estamos disfrutando de esa salvación preciosa. Y le escribió también para empujarlos, para instarlos a que permanecieran en la fe y en las palabras que fueron dichas por los apóstoles acerca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Estamos permaneciendo en el evangelio de los apóstoles, dados a ellos por el mismo Señor Jesucristo. Y Judas entonces empieza a hablar aquí de ciertos hombres que van a aparecer. Ya Timoteo en 2 Timoteo 4, Pablo le ha hablado de estos maestros falsos, ¿verdad? Y ahora Judas menciona también a estos hombres, hombres diríamos futurísticos, pero que ya los vemos en nuestros medios. Y estos hombres, mis amados, todo su mensaje y todas sus cosas girarán alrededor de palabras. Como querrán influenciar a la gente es a través de sus palabras, su oratoria, de la manera bonita que hablan, del vocabulario perfecto que a veces usan, bendito sea el Señor. Esa será su mayor arma para poder convencer. Usted sabe que esta es una de las características del mismo enemigo. Allá en Revelación capítulo 13, verso 5, dice que la bestia, que es el anticristo, se le dio una boca grande para que hablara palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 2 meses. Porque esa es una de las características de estos hombres falsos. Su poder,
su autoridad viene muchas veces basado en las palabras que quieren usar y cómo las presentan y cómo las tiran para poder engañar a la gente. Dice que serán murmuradores. Dice que serán quejosos, hablando aquí Judas. Se quejarán, serán murmuradores, serán inflados, es decir, que serán muy orgullosos. Dice que muchos de ellos engraciarán a la gente, es decir, que alabarán a la gente para poder entonces controlarlos. Usted dice, eso se me parece a uno que yo conozco. Bueno, la palabra dice que es en los últimos días. Estas características las estamos viendo en hombres y mujeres que andan por este mundo. Y muchos están cerca de nosotros, muchos los conocemos. Sin embargo, el cristiano tiene que ser diferente. Bendito sea el Señor. Siempre dice ahí que tenemos que mantener en memoria, acordarnos siempre de la palabra del Señor. Solamente acordándonos de la palabra podremos ser victoriosos. Bendito sea Jesús. Hermano Hugo, léame el verso 18. Amén. Verso 18. Y los que decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Amén. Fíjense, estos apóstoles del Señor, aún antes de que Judas mencionara estas palabras, él dice, ellos también le avisaron a ustedes. A nosotros no nos debe de coger por sorpresa que aún en nuestras congregaciones lleguen hombres y mujeres falsantes hablando de estas cosas. Porque aunque somos la iglesia del Señor, el enemigo va a querer infiltrarse. Y muchas veces van a venir como al parecer si fueran ovejas, pero son lobos rapaces. Y por sus acciones y por sus palabras, por lo que dicen, ponga atención. Lo hemos dicho una y otra vez en muchas de estas clases. Tenemos que tener mucho cuidado a qué le decimos amén. Porque el amén es una palabra fácil de decir y a veces se dice sin pensar a qué se le está diciendo amén. Muchas cosas se dicen y como estamos ya en el hábito de decir amén, hasta soñando decimos amén. Decimos amén a cualquier cosa. No. Estos hombres vendrán hablando cosas que no están en la palabra, que el Espíritu Santo también nos redarguye y nos dice, eso no es mío. En los últimos días, dice ahí Judas 18, que vendrán burladores. Se presentarán burlando ¿de qué? De la venida de Cristo, en primer lugar. Se burlarán aún de los cristianos. Fíjense. Y aquellos que le siguen también van a burlarse de estas cosas, pensando que están agradando a Dios. Mira lo que dice allá en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4, haciendo mención a esto mismo que está hablando Judas. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores. Fíjense. ¿Cómo sabemos que son burladores? Porque dice, andando según sus propias concupiscencias. Como ya dijo aquí Pablo a Timoteo, que vendrán maestros amontonados hablando según sus propias concupiscencias. Lo que la carne le gusta, eso hablan ellos. Diciendo, miren entre las cosas que dicen estos falsantes. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación.
Una de las cosas que los falsos maestros harán es poner duda en el pueblo del Señor de que Cristo está cerca. Número 1. Número 2, de que Cristo va a venir. Número 3, que el mundo sigue igual desde el comienzo. Número 4, que los grandes juicios de Dios contra los malos, eso eran fábulas. Dice ahí también que se mofarán aún de que el mundo fue destruido por agua en el tiempo de Noé. Es decir, no ha habido juicio de Dios nunca, ni tampoco lo habrá en el futuro. ¿Estamos viendo eso hoy en día? Absolutamente. Hoy en día muchas de las grandes iglesias, megas iglesias que prendemos el televisor y oímos la prédica, no se habla del juicio de Dios contra los malos. No se habla de que Cristo viene pronto. No se habla de que viene un rapto. Solamente se habla es cómo vivir una vida aquí saludable, una vida aquí que no nos falte nada, cómo vivir en paz, en armonía con todos, cómo ser muy sociales. Y honky dory, como dice el americano. Todo está bien, todo está bien. No hay de qué preocuparse. Cuando usted oiga esos mensajes, no se le ponga oído ni los capte. Cámbielos, porque esos no hablan de parte de Dios. El que viene a hablar a la iglesia tiene que venir con la palabra correcta. El Señor no está en el negocio del estar supliéndonos todo lo que nosotros queremos y que nuestra salvación espiritual se pierda. Porque la vida del cristiano, donde la vamos a vivir 100% a cabalidad, y a su gran beneficio, no es necesariamente aquí en la tierra mientras estamos aquí, sino una vez que Cristo venga y nos lleve. Aquí vamos a tener que sufrir y pasar por diversas aflicciones, bendito sea el Señor. El estatus espiritual de estos hombres falsantes es muy bajo. No son espirituales, son sensuales. Y cuando hablamos sensuales es que quieren hacer todo aquello que le trae placer y los hace sentir bien. Se me parece mucho a los epicúreos. ¿Se acuerdan cuando hablamos 2 semanas pasadas atrás? Los epicúreos ya en Grecia, mencionado allá en Hechos 17, capítulo 17, verso 18, donde aquellos, ¿verdad?, creían que live for the day, vive para el día. El placer es toda la sustancia, todo lo bueno del hombre es nada más vivir para el placer. Olvídate de lo que vendrá después, bendito sea el Señor. Y estos falsos se quieren distinguir y se han separado del cuerpo de Cristo, bendito sea el Señor. Y muchos de ellos causan divisiones. Amén. Hermano Hugo, léame el verso 20. Amén, mi hermano. El verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, aquí, ¿qué debemos hacer cuando este peligro se ha acercado? ¿Qué es lo que debe de ocasionar en nosotros cuando vemos estas cosas? Primero, debemos de enfocarnos en nuestro caminar personal con el Señor, dice ahí el verso 20. Tenemos que reconocer que somos amados de Dios. Primero tenemos que mantenernos en el amor del Señor y luego vamos a ver que tenemos que ayudar a otros también a que se enfoquen en el Señor. Hay 4 maneras para poder mantenernos en ese amor de Cristo, para que vengamos a ser, como dice ahí, amados. ¿Amados de quién? De Dios. Porque aunque nosotros personalmente no seamos dignos de ese amor, porque no nos los hemos ganado con nuestros hechos ni nuestras acciones, sin embargo, somos conscientes que Cristo nos ama. Allá en Romanos 5, verso 6 dice que Cristo nos amó aun cuando nosotros no le conocíamos. Aun cuando no le conocíamos o lo amábamos,
Cristo murió por nosotros. Porque Cristo, cuando éramos aún débiles, dice en Romanos 5:6, a su tiempo murió por los impíos. Amén. La idea, mi amado y mi amigo, es que Dios es tan grande que nos ama a nosotros, aun cuando nosotros no merezcamos ser amados. Aun cuando no seamos lo suficiente bueno ante Dios, Él aún así nos ama. Bendito sea el Señor. Qué precioso que podemos mantenernos en ese amor, siendo amados por Dios. Segundo, dice ahí que debemos de edificarnos sobre nuestra santísima fe. Es decir, que cada persona, cada cristiano debe de edificarse, es decir, crecer cada día más en esa fe santísima. La fe es aquella sustancia que no se puede tocar, pero que agrada a Dios. Porque sin fe a Dios no se puede agradar. Diríamos que la fe es ese cemento que nos mantiene unidos en ese edificio, en esa casa que es Cristo. Y nos mantiene unidos y vamos creciendo, bendito sea el Señor. Así podemos mantenernos en ese amor de Dios. Es nuestra responsabilidad, hermano. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros de crecer espiritualmente. Es lo que está diciendo ahí, edificaos, crecer espiritualmente. Eso no ocurre así porque así. No. Tenemos que hacer algo para crecer. Ya Judas le había dicho a las iglesias que se vendrían hombres carnales, enfatuados. Y si las personas confiaban en esos hombres para su crecimiento espiritual, iban a morir. Porque esos hombres no tenían nada espiritual que dar. Bendito sea el Señor. Porque nos toca a nosotros individualmente ir creciendo de gracia en el Señor. Yo sé que es muy común y al parecer muy aceptable de que estemos constantemente pidiendo ayuda espiritual de otros. Pero aunque el pastor, aunque los líderes, aunque en la misma iglesia se crea un ambiente que conduzca a crecer, ese crecimiento lo tengo que buscar yo personalmente. Eso es lo que nos está diciendo ahí el hermano Judas. Edificándoos sobre vuestra santísima fe. Hay que edificar y hay que crecer sobre la santísima fe. Esa fe es la creencia en Cristo. Esa fe que recibimos, esas palabras que recibimos, ese evangelio que recibimos de Cristo a través de los apóstoles, la tenemos que mantener y crecerla. Bendito sea el Señor. Hemos heredado una gran bendición. Hemos heredado una gran fe. Hemos heredado un gran fundamento. Nuestro fundamento es Cristo. Y si estamos en Cristo, nuestra casa va a permanecer. Bendito sea el Señor. Aparte de eso, también dice que tenemos que orar. Ese es el cuarto punto, o el cuarta etapa que tenemos que hacer para mantenernos y mantenernos en el Señor, en ese amor del Señor. La oración. Usted sabe que la batalla contra la falsedad y contra todas estas cosas que se aparecen es una batalla en lo espiritual. No es una batalla a carnal, no, es una batalla en lo espiritual. Y por lo tanto, si estamos peleando en el ambiente espiritual, la oración es muy necesaria. Cuando dice ahí, orando en el Espíritu Santo,
es que vamos a orar bajo la dirección, bajo la guianza, bajo la intervención y bajo el empoderamiento del Espíritu Santo de Dios mismo. En la oración, Dios nos ayuda. Dios nos ayuda a orar, en otras palabras, bendito sea el Señor. Aunque estamos usando la carne y nuestros miembros carnales para orar, en cierto sentido la oración es un ejercicio que nuestro espíritu debe de hacer con la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros. Es el Espíritu Santo el que nos conecta con Dios. Amén. Es el Espíritu Santo el que está en una constante intercesión entre Dios y su Hijo. Es el Espíritu Santo quien nos capacita cuando entramos en oración espiritual. Fíjense, allá en Romanos 8:26, mira lo que dice. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues no sabemos pedir como nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que el creyente en la oración tiene un aliado poderoso. El creyente tiene un aliado que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a orar. El Espíritu Santo nos ayuda a usar las palabras correctas para hablarle a Dios. ¿Usted sabía eso? El Espíritu Santo nos cita la palabra y nos las trae a la mente cuando estamos orando, capacitándonos en esa oración. ¿Usted sabe eso? Muchas veces cuando oramos al Señor, la palabra del Señor es como una fuente que baja a nuestra mente. Y en nuestra necesidad, y en lo que necesitamos, la palabra, el texto, la cita bíblica que se aplica a nuestra necesidad específica, nos las trae el Espíritu Santo a la mente para que nosotros la digamos en nuestra oración. ¿Usted sabía eso? Eso es indicio de que el Espíritu Santo está involucrado en la oración. A veces la oración, como les dije, es a través de palabras, pero ahí en Romanos nos dice que puede ser a través de gemidos, sonidos que no necesariamente es un lenguaje conocido. Cuando dice indecibles, son palabras que no necesariamente sean reconocidas por nosotros. Puede ser el don de lenguas que entra en vigor, en acción, cuando estamos en esa meditación y esa conexión con Dios. Él conoce lo que le estamos diciendo, aunque nosotros necesariamente no lo sepamos. Puede que sea un gemido, puede que sea un llanto. Puede que sean sonidos que no sabemos que salen, pero salen del alma nuestra hacia Dios. Pero Él conoce lo que le estamos pidiendo. Y qué precioso que el Espíritu Santo nos capacita para que pidamos correctamente. Porque ahí en Romanos dice que a veces pedimos como no nos conviene. Pero el Espíritu Santo, que sabe lo que nos conviene, le habla al Padre a través de nuestra oración. Esa es la ineptitud a veces en la oración que tenemos, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos orando la carne entra. La carne quiere entremeterse. Muchas veces la carne le entra el sueño. Muchas veces es que a la carne entra y se va la concentración. Empezamos en oración y en algunos segundos estamos pensando en lo que tenemos que hacer mañana.
en lo que dejamos de hacer durante el día, en la preocupación de la noche, bendito sea el Señor. Se nos olvida a veces lo que íbamos a decirle al Señor. ¿Ah? De ahí, mis amados, que nadie puede orar como debe de orar si no tiene el Espíritu Santo que le guíe. Qué precioso. Pero gracias a Dios por ese Espíritu. Eso es lo que está hablando aquí el apóstol cuando dice orando en el Espíritu Santo. Hermano, léame el verso 21 y 22. Amén. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Y el 22. Algunos que dudan, convencedlos. Amén. Usted ve, cuando hacemos esas 5 cosas que yo le dije, amén, venimos entonces a ¿qué? A ser conservados. Dice ahí el verso 21, venimos a ser conservados, guardados, protegidos por el amor de Dios. Bendito sea Jesús. Pero también dice que hay que ver a nuestro alrededor. Amén. Hay que ver a nuestro alrededor. Porque no solamente vamos a ser conservados nosotros, sino también que tenemos que ver a aquellos que están a nuestro alrededor que necesitan ayuda. Bendito sea el Señor. ¿Ah? Debemos de compartir el Evangelio de Cristo con todos aquellos que lo deseen. Bendito sea Jesús. ¿Ah? Debemos de usar de la sabiduría de Dios cuando nos acercamos a diferentes personas, porque hay diferentes caracteres, hay diferentes maneras de poder presentar el Evangelio de Cristo a diferentes personas según quiénes son. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo nos dirá, nos capacitará cuando tengamos que reprender, cuando tengamos que consolar o cuando tengamos, como más adelante vamos a hacer, a oír, arrebatar del fuego a algunos que se están quemando. Bendito sea el Señor. ¿Ah? En primer lugar dice ahí, algunos que dudan, convencerle. ¿A quiénes se están refiriendo esto? Se está refiriendo a aquellos que han sido expuestos a ciertas doctrinas de error. Como están expuestos a esas doctrinas, están confusos. Cuando dice ahí, algunos que dudan, es aquellos que están confusos, que están enredados en ciertas cuestiones controversiales. Aquellas personas que todavía no conocen al Señor, pero están confusos porque han oído tantas falsas cosas, tenemos que acercarnos y debemos de convencerlos, bendito sea el Señor. Es decir, tratarlos con paciencia, como dijo el apóstol Pablo. Con sabiduría, con vigor. A estos que dudan son capaces de ser convencidos. Fíjense, convencerlos. Cuando dice convencerlos es que hay muchas personas en el mundo que no conocen al Señor, pero no necesariamente están tan envueltos en el pecado, sino que al no conocer al Señor, su mente se ha llenado de tantas cosas que le han atraído, que son campo fértil para poder ir a ellos y convencerlos, hablándole la palabra del Señor con toda paciencia, conocimiento y misericordia. Vamos a ver el otro grupo a los cuales le podemos hablar. Hermano, léame el verso 23. Amén, mi hermano. A otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. El segundo grupo a los cuales podemos hablarle no es solamente aquellos que están confusos, que pueden ser convencidos, sino aquellos que ya han fallado,
aquellos que se apartaron de la fe, aquellos que podíamos decir son apóstatas, aquellos que son impíos. Dice, a estos también predícale, a estos también háblale, porque hablándole podrás arrebatarlos del fuego. Cuando dice arrebatarlos del fuego es que aquí el hermano Judas está presentando a estas personas como eslabones de madera que están en un incendio y todo se está quemando a su alrededor, pero todavía hay oportunidad de poder sacarlos de ese fuego, de poder restaurarlos y de poder ganarlos para Cristo. A esto muchas veces hay que confrontarlos un poco más fuerte, porque no es que están dudosos, porque están confundidos. Una vez creyeron, pero se han apartado. Pero hay que hacerlo ahí, dice, ¿cómo? Arrebatándolos del fuego, pero haciéndolo de una manera amorosa. Si tenemos que, por así decirlo, del mismo fuego arrebatarlos, lo podemos hacer, pero sin nosotros quemarnos. Bendito sea el Señor. Fíjense en lo que dice allá. Estos son los que Santiago, el apóstol Santiago, allá en su capítulo 5, verso 20, habló de ellos. Cuando dice, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Fíjense, literalmente sacarlos del fuego es sacarlos de la muerte. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué poder tenemos en el Señor de poder hacer eso? Permite el cielo, permite el Señor que más frecuente hagamos esto. Que podamos volver del pecado, del error, a aquel que se ha apartado. Bendito sea el Señor. Eso es lo que Cristo le dijo a sus discípulos allá en Mateo 18, cuando hablándole también le dijo, de cierto digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Cómo podemos desatar y cómo podemos atar? Presentando el Evangelio de Cristo. Cuando presentamos el Evangelio de Cristo y el Evangelio es aceptado, hemos desatado al hombre de las tinieblas y nos hemos ganado uno para el cielo. Aquellos que le hablamos y rechazan a Cristo han permanecido atados. Es a través del Evangelio y de la predicación de la palabra que estas palabras de Cristo en Mateo 18 se cumplen. Bendito sea el Señor. Porque el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación. Pero aquellos que le rechazan es locura. Es locura. Y para ello es pérdida eterna. Bendito sea el Señor. Falta el tercer grupo que el hermano él leyó ahí. Y dice, y de otros tened misericordia con temor. Estos otros son los que ya están totalmente contaminados con todo el mundo. Y han llegado a ser lo peor. Están muertos espiritualmente. Usted sabe que hay personas así, que usted se le acerca para hablar y para predicarle, y son los más difíciles de convencer. No quieren oírlo. Es más, le dicen que no se atreva a hablarle de Jesús. Le dicen que si quiere tener una relación con ellos no puede ser nada que tenga que ver con Cristo. Aquí el apóstol nos dice que de esos tenemos que tener misericordia. En otras palabras, tenemos que sentir compasión y dolor por ellos. ¿Usted ha tenido esa experiencia? Yo la he tenido. De poder hablar con personas que desde el primer momento en que hablo le dice, no me vengas a hablar de Cristo. Si tú quieres salir de buenas conmigo,
Si tú quieres que podamos tener una conversación, no puede ser nada de Cristo. Sentimos dolor y compasión por ellos, misericordia, dice ahí. Pero tenemos que hacerlo con temor, de tal manera que nosotros mismos no vayamos a ser atraídos por el mal que los ha acercado a ellos. Dice ahí que de tal manera que debemos de aborrecer aún su ropa, es decir, que la vida que ellos llevan de pérdida no la podemos envidiar. Podemos amarlos, pero no podemos envidiar la vida contaminada que lleva. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. La palabra del Señor ha sido muy preciosa, muy dirigida al pueblo. Es una urgencia para que en estos últimos días evangelicemos al mundo. Amén. Vamos a hacer 2 oraciones. La primera oración es por los hermanitos que se encuentran en sus casas. Y luego vamos a hacer una oración por los amigos que no conocen al Señor y quieren dar su corazón al Señor. Amén. Primeramente por los hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora porque usted nos ha permitido, Señor, traer palabra al pueblo. Hemos hablado, Dios mío, urgentemente acerca de la necesidad de predicar tu palabra. Mira, Señor, cada hermanito que se ha decidido a hablar tu palabra, pero siente temor. Esta palabra que ha sido dada es para que recibamos, Dios mío, fortaleza. Para que reconozcamos que cuando hablamos tu palabra es usted quien va con nosotros. Que nos atrevamos, Señor, a hablar tu palabra en todo lugar y a toda persona, Dios mío. Mira aquellos, Dios eterno, que están deshabilitados en esta hora espiritual y físicamente. Yo oro por mis hermanos, Señor, para que tu Espíritu Santo llene, proteja, sane y cure cualquier necesidad. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Amigo, hemos hablado del mensaje de Cristo, la urgencia. El mundo se acaba, hay un fuego que viene, el mundo se está quemando. Pero es tiempo y hay oportunidad hoy para que usted acepte a Jesús. Ahí si usted ha sentido el toque en su corazón a través de estas palabras, no es otra cosa sino que el Espíritu que lo llama. No le diga que no. Levante su mano, cierre sus ojos y haga esta oración de arrepentimiento y usted será salvo. Padre, yo vengo en el nombre de Jesús. Este que se me ha sido predicado hoy, se me ha hablado hoy. No le conozco, pero quiero conocerlo porque quiero ser suyo. Yo vengo ante ti y me arrodillo ante tu presencia. Vengo como estoy, Señor. He pecado mucho, he fallado mucho, pero gracias por la oportunidad que me das hoy de ser salvo. Lávame en esa sangre preciosa. Yo acepto a Cristo como mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Manda tu Espíritu Santo para que me empodere, me ayude, me guíe a toda verdad y a toda justicia. Yo le prometo de hoy en adelante serle fiel el resto de mis días. Gracias, Jesús, te acepto como mi Salvador personal. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amigo, usted ha hecho esa oración de fe, usted es salvo. Amén. Estamos hablando de que tenemos que permanecer en ese amor de Dios. Amén. Y una de las cosas que digo es que tenemos que edificar sobre esa fe. Tenemos que edificarnos cada día, crecer. Amén. Y tenemos que hacer eso a través de 3 cosas muy específicas. Número 1 es, tenemos que orar, hablar con Dios. Ya le dije que cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo es el quien nos enseña a orar, quien nos capacita y sabe lo que hay en nosotros. Y lo habla el Padre. Saque tiempo para la oración. Número 2, búsquese una Biblia en la cual usted va a estudiar la palabra del Señor. Hemos hablado que esta palabra del Señor fue dada de Cristo a los apóstoles y los apóstoles nos las pasaron a nosotros. Y nosotros la predicamos tal como la tenemos. Es una salvación común.
pero usted puede aprender más de la palabra estudiando la palabra. Vaya a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Continúe con la historia de la iglesia primera, ya en los libros de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Y toda la Biblia es inspirada por Dios y es buena para estudiar y para ser el manual de vida cristiana. Amén. Tercero, busque un lugar en el cual congregarse, donde otros, igual que usted, amamos y confesamos a Jesús y le brindamos culto de agradecimiento. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se hable de Cristo, donde no se hable de fábulas de hombres, donde no haya misticismo, no haya ocultismo, no haya idolatría, no haya ninguna clase de cosa que remueva de lo que verdaderamente es el Evangelio. El Evangelio es Cristo, cristocéntrico. Si usted no tiene un lugar al cual ir, le invitamos que nos visite. Estamos localizados, la Iglesia Cristiana Natanael, en el 166 de la Holden Street, aquí en Massachusetts. Y estamos ahí los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 2 de la tarde. Llámenos, déjenos saber que viene para hacer un lugar especial para usted. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Le doy gracias a los hermanos que estuvieron conmigo hoy, me ayudaron y pudimos terminar, gracias a Dios, este trimestre precioso. Amén. Y esperamos que usted nos deje saber cómo Dios le ha bendecido y qué Dios ha hecho por usted. Vamos a pedir al hermano Arturito que se dirija al pueblo en esta hora. Dios te bendiga, hermanos. Amén. Y finalmente al hermano Hugo, que está con nosotros. Amén, mis hermanos, hermanos en Cristo Jesús, mi familia, mis amigos. Dios bendiga a toda su casa. Amén. Pues mis amados, ha llegado el momento de despedirnos. Le damos gracias al Señor por todas las cosas. Y este hermano Benji Grajales, que esperamos que, ¿verdad?, esta gripe que me ha agajado en estos días se vaya, porque nada de esto nos va a detener. Y les pedimos que continúe viéndonos todas las semanas. El mismo canal, la misma hora. Amén. Y terminamos con las palabras que el apóstol dijo a la iglesia de Corintio en 1 Corintios capítulo 16, verso 22, donde le dice: todo aquel que no ama a Cristo sea anatema. Amén. Pero los que amamos a Cristo decimos: Maranata, Cristo, ven pronto. Dios me les bendiga, mis amados y amigos.